Muy, pero muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días de donde nos estés mirando, de donde nos estés escuchando. Nuevamente, Marketing Leaks, en este caso en el tercer episodio de los 12 pilares para que tu negocio digital facture. Y hoy tenemos al experto Lucas Kainel, parte del equipo de Marketing Leaks. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luquitas? ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo están todos ahí? Espero estén disfrutando estos podcasts. Si están enganchados en este y no vieron los anteriores, vayan. Tenemos ya el pilar número uno y pilar número dos. Así que les recomiendo porque son unas charlas tranquilas donde hablamos de negocios digitales y vamos trayendo estos pilares que seguramente vas a sentirte identificado con las cosas que escuchás porque esto se aplica tanto para negocios digitales como negocios tradicionales. Y algo de valor le vas a sacar, estoy seguro. Si realmente te resulta interesante, útil la información que estás recibiendo, dale like, compartilo con tus amigos y activa la campanita de notificación porque se vienen muchísimos podcasts más de valor que queremos que lo puedas aplicar inmediatamente en tu negocio, en tu idea de negocio, de manera rápida. Y hoy tenemos un tema apasionante que Lucas lo viene trabajando hace muchísimo tiempo, no solamente en la academia, sino en diferentes marcas, y tiene que ver con la experiencia del cliente y la experiencia de usuario. ¿Qué significa cuando hablamos de experiencia de usuario, experiencia de cliente? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, cuando hablamos de experiencia de usuario o experiencia de cliente, acá vamos a hablar directamente de experiencia de cliente para no hacer tan extenso, porque en cada una de las áreas, si bien el concepto es el mismo, tenemos, digamos, distintas formas de abordarlas. Pero la experiencia de cliente, las palabras ya dicen en sí un poco el significado, es la experiencia que va a tener el cliente a consumir nuestro producto, nuestro servicio o ponerse en contacto con nuestro negocio. Esta experiencia puede resultar en una valoración positiva o negativa. Entonces, ya empezamos a notar un poco la importancia de esto, ¿no? Tenemos que tratar, obviamente, de, para que un negocio facture, tener una experiencia de cliente positiva. Pero, ¿cómo medimos la experiencia? ¿Qué es la palabra experiencia? O sea, ¿cómo podemos decir, bueno, desarmemos ese concepto? Tenemos dos definiciones, a mí me gusta trabajar con dos definiciones. Una es la más técnica, es la del libro, que requiere, si bien ahora se las voy a dejar, pero requiere algunos conocimientos por ahí un poco más profundos, que dice que la experiencia del cliente es la suma de todas las apreciaciones que hace el cliente cuando entra en contacto con nosotros. Y esas apreciaciones pueden ser cognitivas, emocionales, transaccionales y demás. Entonces, hablar de definitivamente de cada uno de esos puntos, nos iríamos mucho en el tiempo, pero podemos ya empezar a hablar de que es la suma de las apreciaciones, digamos. Es una ecuación. La experiencia del cliente se compone de varias cosas, sin hablar de, o sea, si ya empezamos a hablar de apreciaciones, empezamos a entender que desde el momento que la persona nos ve, ve nuestra marca, escucha un sonido, cualquiera de las situaciones que entre en relación o en interacción desde nuestro negocio, marca o servicio con el cliente va a generar una apreciación negativa o positiva, pero va a generar una apreciación. Y la experiencia del cliente, bueno, es la suma de todo eso. Es de alguna manera colocar en una balanza los puntos de contacto que tiene el usuario, en principio antes de convertirse en cliente y posteriormente en cliente cuando nos conoce a nosotros. Es decir, es fundamental ahí y clave no solamente la visualización de nuestra marca, nuestro logo, nuestra música, sino los contactos que va teniendo en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en la comunicación con las personas que atienden al público, en lo que terminan de cerrar la venta. Es exactamente, exactamente. O sea, es la suma de todo eso. O sea, nuestro, nuestro cliente tiene algo que acá en el marketing nosotros lo conocemos como el Customer Journey o el recorrido del cliente, si lo pasamos al español, que, bueno, obviamente eso es como dicen, es un recorrido. Quizás en algunos rubros, en algunos comercios, en algunos servicios, por ahí un poco más difícil de ver porque uno dice, bueno, ¿qué viaje o qué recorrido puede tener un cliente que entra, te pide un turrón, te paga y se va? Pero ahora cuando lo vayamos charlando y lo vayamos desarmando, vamos a ir tirando algunos ejemplos y vamos a ver. Pero es clave, Luquitas, entender que muchas veces
Muchas personas que ofrecen productos o servicios pueden tener hasta incluso el mismo producto. Podemos tener un producto muy similar o casi sin diferencias en la característica, en los beneficios, y lo que diferencia la elección de un producto por sobre otro, la mayoría de las veces tiene que ver con la experiencia del cliente. Exactamente. ¿Y por qué? Vamos a hablar de dos cosas. Primero, número uno, vamos a hablar un poco de que hoy en día la gran mayoría de las marcas, si no es la mayoría y si no lo que no lo están haciendo, no me atrevo a decir que lo están haciendo mal, pero quizás tienen otro truco, conocen la experiencia. Hoy en día la experiencia. Antes, la experiencia del cliente se lo puede tomar como una evolución, si querés, de lo que antes se llamaba atención al cliente, que era un concepto quizás que todavía existe y existe mal llamado, atención al cliente. Hoy en día nombramos como la experiencia del cliente, porque se empieza a pensar un poco más de manera un poco más abarcativa y además tenemos toda la incursión de lo que es el Internet y el marketing digital que llevan esa experiencia al otro nivel porque estamos en contacto 24/7. O sea, si nosotros tenemos un cliente y tenemos una marca o tenemos un servicio o queremos hacer el tipo de negocio que tengamos, podemos estar en contacto 24/7 con esa persona. Entonces, es muy importante pensar en la experiencia del usuario o del cliente porque, como lo dije hace un ratito, tiene una valoración positiva o negativa. No es que no existe. O le caes bien o le caes mal. No podés no caerle. Si no, es porque directamente no es tu cliente, entonces no te tiene ni en el radar. Pero todo cliente que nosotros tenemos va a tener una apreciación, va a tener una valoración de vos que va a ser positiva y negativa o negativa. Y esto trae a consideración algo que es importante, que todo lo que vos quizás no tenés en positivo, lo tenés en negativo. Entonces, es importante pensar eso porque no es que nosotros tenemos un cliente que nos recomienda para bien o nos recomienda directamente, no, o nos recomienda para bien o nos recomienda para mal. O sea, no hay punto neutro en esto. Pero Y qué importante, Luquitas, en esto que decís, es clave, entiendo yo, en el recorrido del cliente, los puntos de contacto que tienen con los elementos que visibilizan tu marca y también con las personas. totalmente. Porque si no está aceitado y esto no funciona como un engranaje y uno falla, la experiencia del cliente que vos quisiste construir se cae a pedazos si un solo engranaje está fallando. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a hablar un poco del recorrido del cliente y otras cositas que traje acá para mencionar, pero una buena experiencia del cliente va a generar algo que es muy importante para todo negocio, que es lealtad. La buena experiencia del cliente te va a generar una lealtad. ¿Y una lealtad qué significa? Que puede reconsumir tu producto, servicio o lo que hayas ofrecido o puede recomendarte, ¿no? A otras personas, otros futuros clientes. Inclusive hasta puede ser la clásica valoración o las 5 estrellitas, ¿no? Que un cliente por satisfacción y por convencimiento dice, che, la verdad que me trataron joya, pum, te pongo las 5 estrellas y no sabe ni él ni vos sabe el beneficio que te puede traer eso. Y antes de seguir, pasar, porque quiero ahora, después de esto que vamos a charlar, contarles que también le traje 3 consejos o 3 pasos que van a servirte para mejorar la experiencia del cliente. Pero antes de pasar a eso, me gusta, te dije que te iba a decir 2 conceptos con el que yo trabajo. El primero ya te lo dije. El segundo, que a mí me gusta, que es un concepto por ahí mucho más práctico y que les va a servir a todos los que estén acá escuchando este podcast y que estén pensando en un negocio, en su negocio, en el negocio de otra persona o en el negocio que quisieran armar, una forma por ahí un poco más práctica de pensar la experiencia del cliente, que es también con una ecuación, digamos, hablamos de la suma de todas las, bueno, hablamos de la suma, ahora vamos a hablar de otra suma, que es la suma de las expectativas. Y esa es una forma por ahí más fácil pensarlo, porque rápidamente te va a ubicar a vos en si tenés una buena o una mala experiencia, o tenés una parte buena y una parte mala. Suma de expectativas, pero ¿qué expectativas? Vamos a hablar de la suma de la expectativa racional más la expectativa emocional. Y ahora te explico un poco cómo es eso. Vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Supongamos que nos vamos a comer a un restaurante. Vamos a comer a un restaurante, vamos a pedir una carne término medio. Mozo, carne término medio, te trae la carne término medio.
está perfecto, está el punto de cocción, la orden se entendió perfecto, se cumplió. Desde el punto de vista racional, sí, la expectativa está satisfecha. Vos esperabas una carne de término medio y te dieron una carne de término medio. Pero vamos a suponer en este ejemplo que a un momento de traernos esta comida, no solo se demoraron 20, 30 minutos más de lo que se suelen demorar, sino que cuando el mozo nos trae, nos agarra el plato, pum, lo revolea por la mesa y nos mira ahí con cara fea. Obviamente la expectativa emocional va a estar insatisfecha o va a tener una apreciación totalmente negativa y la persona no se va a acordar de si estaba rica o no, porque total, de última, eso era lo que esperaba y lo que pidió, sino se va a llevar este recuerdo de el choque emocional. Entonces vos cumpliste la expectativa racional, pero no la emocional. Entonces ahí es uno donde con este concepto más práctico puede rápidamente identificar si está brindando una buena experiencia al cliente. Y eso es muy importante porque lo que les dije recién, tanto la apreciación positiva como la negativa te va a generar un recuerdo. O sea, somos seres que recordamos y nos vamos a acordar donde nos atendieron mal, nos vamos acordando donde nos atendieron bien. ¿Quién no escuchó la frase, te sale un poquito más caro pero te atienden bien? Absolutamente. Esa experiencia es la que le termina definiendo la elección y sobre todo esto que vos dijiste, que no es un dato menor. La fuerza, la mayor fuerza de venta que todo emprendedor y empresario tiene y que no termina de ser consciente en una gran parte, es un cliente feliz que recomienda tu producto o servicio. Y eso lo lográs con una buena experiencia de cliente. Si vos lográs trabajar de manera consciente y enfocada, planificada, con estrategia y con algunas cosas que te va a compartir Luquita recién, ahora en breve, vas a lograr crear una fuerza de ventas infalible que todavía en el mercado no existe, que es un cliente feliz recomendando tu producto o servicio. Exactamente, es lo mejor que podemos tener. Y ahora, para poner en práctica todas estas cosas que estuvieron escuchando, todos estos conceptos, vamos a hablar de 3 pasos para mejorar tu experiencia de cliente. Esto lo estuve chequeando, lo estuve mirando, inclusive lo apliqué nosotros acá en la academia, en el lugar que me toca trabajar a mí, que tiene que ver con la parte de automatizaciones, la parte de pautas, la parte de plataformas, estamos trabajando continuamente en la experiencia del cliente. Y la verdad que repasar por ahí un poco estos conceptos para poder venir a traérselos a ustedes me hizo pensar mucho en la cantidad de cosas que hacemos y la cantidad de cosas que nos faltan hacer. Pero en estos 3 sencillos pasos te van a servir para mínimamente tener un estado de situación de tu experiencia del cliente, que bueno, luego porque no hay una fórmula mágica y tampoco hay una cosa de que donde se termina. Siempre se puede mejorar la experiencia del cliente. O sea, no es que llegaste al 100% o al tope de experiencia del cliente. Cuando vos pensás que hiciste eso, va a venir otro y te va a pasar por arriba. Entonces, son 3 pasos. El primer paso es sencillo, pero quizás es el más importante. Sencillo de entender, no quizás tanto de hacer, es hacer un mapa del recorrido de tu cliente. Hacer un mapa de este Customer Journey. Hacer un mapa donde vos puedas saber qué camino recorre ese cliente, inclusive disfrazate de cliente y anda a tu empresa, a tu negocio o ponete en la cabeza todo lo que pasa, lo que ve, lo que experimenta, lo que siente ese cliente. Sé y mapealo, anotalo. Y para resolver ese mapa, porque es una tarea, quizás, como te digo, es la más extensa para realizar, hace esto, dividilo en 3 etapas. Pensá el antes, el durante y el después de este recorrido. El durante probablemente lo tengas bastante aceitado porque si es tu negocio o si es un negocio con una persona que estás por trabajar en un negocio, te van a poder brindar todas las cosas. Pero en la parte del antes y el después, hay ahí un poquito más de lo que podemos hablar. ¿Qué vamos a hacer el antes? El antes por ahí es la parte más tramposa del recorrido porque no depende 100% de nosotros. Estamos hablando que en este momento el cliente potencial está en una fase de exploración, ¿no? Tiene una necesidad o un deseo insatisfecho y quiere hacerlo. Quiere comprar un auto, quiere alquilar un hotel, quiere salir a cenar, quiere ir a ver una película, algo quiere. Entonces nosotros ahí tenemos que decir, bueno, a ver, nuestro avatar, ¿dónde está? Y
a qué consulta, con tenemos que decir, quién bueno, a habla, ver, qué canal de tele ve, nuestro qué página de noticias ve. ¿dónde está? Entonces, Y nosotros a empezando a qué pensar consulta, en con todas quién esas habla, qué variables canal que de están en tele el ve, ante, si qué bien no página vamos de a poder noticias controlar ve. el 100% de la Entonces, situación, nosotros pero vamos a empezando a poder empezar a pensar en todas esas preparar o a variables que están en el predisponer ante, a este si bien futuro no vamos a cliente poder en controlar el una cien mejor por ciento de la experiencia. situación, pero vamos a poder empezar a Porque, preparar por o a ejemplo, si nosotros predisponer a este futuro vendemos autos cliente en deportivos una mejor y hay experiencia. un canal de televisión donde Porque, hablan de los autos por deportivos y ejemplo, nosotros si nosotros logramos que vendemos autos deportivos posicionarnos o y hay un establecer una canal de relación para televisión que donde hablen de hablan de los nuestra autos buena deportivos y experiencia o nosotros nuestra buena calidad de logramos nuestro negocio, que empezamos a predisponer a esta posicionarnos, persona, ¿no? establecer una relación Bueno, para que hablen anda de y nuestra buena preguntá que experiencia o te van a nuestra buena ofrecer un calidad de café nuestro mientras te negocio, cuentan empezamos todo. a Pum, ya le predisponer estamos a esta adelantando persona, que ¿no? nosotros cuando viene un Bueno, cliente le ofrecemos un anda y cafecito, entonces pregunta generamos que una te van a mejor ofrecer un experiencia de café cliente. mientras te O Entonces, por cuentan ejemplo, todo. si hay, Ya le si estamos sos adelantando que un nosotros cuando viene un empresario cliente le ofrecemos tecnológico un que vendés cafecito, entonces smartphone, generamos una una mejor buena experiencia. O experiencia por ejemplo, de si, cliente si previa vos sos sería un ni empresario siquiera tecnológico que vender vendés smartphone, o estar una vendiendo en buena las redes sociales, sino experiencia ofrecer de información cliente previa gratuita sería educativa. ¿Cuáles son ni las tres siquiera claves para vender poder elegir el una cosa en una smartphone red social, que vos sino necesitas para ofrecer tu información negocio? gratuita. totalmente, la O sea, comunicación en ¿cuáles la son parte del las tres antes claves juega para un poder rol elegir el fundamental. smartphone Porque, que vos como les necesitas para digo tu recién, negocio? no, Totalmente, la esta comunicación en fase la no parte depende del antes enteramente de juega un nosotros, rol porque el fundamental. cliente está Porque, en fase de como les exploración, digo pero recién, nosotros ya tenemos no, que empezar esta a fase no pensar depende enteramente de cómo nosotros, porque el posicionamos o cliente mostramos está en o fase de exploración. Pero establecemos nosotros ya nuestra, tenemos que empezar a imponemos, no te diría, pensar pero sí cómo posicionamos o estructuramos mostramos nuestra o experiencia del cliente para establecemos que nuestra, en la fase de imponemos, no te exploración diría, pero el sí cliente o potencial cliente ya empiece a estructuramos pensar en nosotros, nuestra empiece a decir, experiencia del cliente che, para que en la esto fase de me exploración está el generando un cliente buen o recuerdo, potencial cliente ya una empiece a buena pensar en satisfacción. nosotros, empiece a decir, Después vamos a che, pasar ya, eso esto es en el me arte. está Entonces después generando tenemos un el buen durante. Bueno, recuerdo, acá en una el buena durante satisfacción. es lo que Después les vamos a comenté hace un pasar ratito, ya ya, es eso es nuestro en el negocio. arte. Entonces después Tenemos que tenemos el empezar durante. a Bueno, ver el acá en recorrido el que hace el durante es cliente lo en nuestro que, negocio. lo que les Es comenté hace muy un ratito, difícil ya de es poner nuestro negocio. algo Tenemos que eh, empezar como por el armarle una recorrido estructura que hace el porque el cliente en nuestro durante negocio. puede ser, Es muy difícil si de yo me voy a un poner kiosco, algo menos de 5 minutos, armarle una entro, estructura porque el pido lo que durante puede necesito, me ser, dicen si sí o si si yo no, me voy a un cobran y kiosco, me voy. menos Y si de no, el 5 durante puede minutos, ser entro, 3 noches pido en lo que un hotel, donde necesito, me yo mi dicen si sí o experiencia si va a depender no, de lo que cobran pase y me voy. durante esas 3 noches, Si no solo no, en el la durante primera, no puede solo en ser la última. 3 noches en un Si hotel, yo vendo donde un yo mi servicio de experiencia va a consultoría, depender de lo que puede pase ser durante esas 3 noches, no solo en la cuatro primera, no solo sesiones en de la consultoría última. durante un mes, Si entonces yo el vendo un durante de servicio esa de experiencia va a ser un consultoría, mes puede y ser así depende del negocio, cuatro las sesiones de consultoría temporalidades que durante puedan un mes, suceder. entonces Pero el sí, durante de esa nosotros experiencia va a ser un mes, como y dueño de así, negocio o como persona que depende va a del trabajar negocio, con un las dueño de temporalidades que negocio, puedan sí suceder. podemos Pero sí, y nosotros debemos conocer todo el como dueño proceso de desde que negocio, el como persona cliente, que va a trabajar no con un vamos a dueño hablar de ni desde que el negocio, sí cliente podemos entra a nuestro local, y ni desde que el debemos cliente conocer entra a todo el nuestro sitio web, proceso desde que el o ni desde cliente, que el no cliente vamos a hablar ni desde que el nos cliente hace ese entra a primer nuestro llamado, local, sino ni desde que el desde cliente el entra a nuestro antes sitio de eso, web, desde que el cliente se ni para en la desde que el vereda del cliente frente o desde que el cliente nos hace vio ese nuestro primer llamado, enlace sino por primera vez de nuestro sitio antes web, de eso, desde que porque el en cliente todo se para está. en la Es vereda del muy frente o desde que el distinto cliente que vio nuestro en enlace por primera vez en la nuestro vereda sitio del web, comercio esté porque en limpia, que no todo esté está. limpia, ya Es te muy genera otra distinto experiencia de cliente. Totalmente. Que el enlace de tu sitio web diga la o no vereda del diga comercio esté bienvenido, limpia, que no ya esté te limpia, da ya te otra genera experiencia del cliente. O sea, otra son experiencia del todos cliente. Que el pequeños enlace puntos de que tu nosotros sitio web tenemos que diga o no diga mapear, tenemos bienvenido, que ya te generarnos da un otra mapa. Digo, experiencia del bueno, cliente. O sea, son todos antes sucede pequeños esto, me puntos que conocen nosotros por tenemos acá, me que escuchan acá, mapear, me ven tenemos que acá, tengo generarnos estos un clientes mapa. Digo, buenos que bueno, me dan recomendaciones. antes Durante, ¿qué sucede pasa? esto, Bueno, me llega el conocen por cliente a la acá, me vereda de mi escuchan local, acá, me ven ve por acá, primera vez tengo mi estos clientes enlace buenos que me dan y ahí comienza, recomendaciones. ¿no? El recorrido. Durante, ¿Quién ¿qué lo pasa? Bueno, atiende? ¿Qué llega el le cliente a dicen? la ¿Qué vereda de mi datos le local, toman? ve ¿Cuándo se por los primera vez toman? mi ¿Tienen buena enlace cara? ¿No tienen y buena ahí cara? Se comienza, ¿no? El preocupan. recorrido. Y Está ahí bien es lo o que no vos lo atienden, decías. qué le dicen, En este qué datos momento es en toman, donde cuándo se entra en los juego
negativo toda la marca, toda la compañía, todo el negocio. Porque en donde haya, no voy a decir un error, pero si no haya una acción que genere una mala experiencia al cliente, todo se vuelve negativo. O sea, pesa mucho más porque la gente se acuerda mucho más de lo que no le gustó que de lo que le gustó, obviamente. Entonces, mapea todo el recorrido, mapea el antes, mapea el durante y mapea el después.
¿qué es el después del cliente? ¿Qué es el después del negocio? Bueno, el después y ahora el caso de uso para mejorar una experiencia de cliente que les traje tiene que ver mucho con el después. Y van a ver como dos cositas, si se quedan hasta el final del video, un cambio que pueden hacer en su negocio les puede traer grandes beneficios. El después es todo lo que venga, si es una venta, ¿no? Una postventa, lo que se dice, un buen servicio de postventa. Pero el después son un montón de actividades y acá es donde uno puede ser muy creativo o no, dependiendo de, del negocio que tenga. Pero también tiene que ver mucho con la comunicación, porque hacer una buena actividad de postventa tiene que ver con comunicarse con esa persona y con hacerle creer o hacerle entender que, che, no me interesa solo venderte, sino me interesa que vos estés satisfecho. Bueno, un ejemplo postventa que puedo transmitirte de manera personal que me trajo gigantescos resultados es una encuesta de satisfacción posterior a un curso. Pero además, justamente, que busque como objetivo genuino no solamente el vender y agotar la instancia de la venta de un curso, sino el entender qué tan satisfecho quedó de diferentes parámetros durante todo el recorrido del consumo de ese curso Totalmente. y cómo nos ayuda a los emprendedores a mejorar. Pero por supuesto, una encuesta de satisfacción es clave, es un elemento, te diría, básico y clave, pero no solo que te va a ayudar a vos con el feedback que recibas de esa encuesta, sino le vas a denotar a la persona una intención genuina, che, de que, mirá que a mí no me interesa solo sacarte la plata, sino quiero saber si te gustó, si no te gustó, qué podemos mejorar, y etcétera. Los clásicos soportes que tienen la mayoría de algunos servicios o plataformas o distintas cuestiones que vos vayas a adquirir, tienen ese numerito de soporte que dice podemos ayudarte. Bueno, hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que no lo Totalmente. tiene. Y eso genera una muy mala experiencia del cliente. Nosotros, desde la Academia de Finanzas, tenemos un área de soporte, tenemos más de 4 personas trabajando en ese área porque verdaderamente es una de las piedras fundamentales, un engranaje fundamental para que la academia funcione, pero no para que funcione para que vendamos más, sino para que funcione para tener alumnos que reciban los conocimientos y verdaderamente los puedan usar. El servicio posterior a o sea, la última etapa de la experiencia de cliente, esta etapa que estamos conociendo popularmente como postventa, entiendo que cumple con dos resultados gigantescos. El primero es que te fideliza tu Sí, cliente, que no generás solamente ventas, sino que generás, como decías vos, lealtad y fidelización de un cliente. Y además potencia muchas veces ventas de otros productos o servicios si vos haces una buena experiencia de cliente posterior, si conoces a ese usuario actual y sabés cuáles son sus necesidades, porque si vos de repente recibís o estás experimentando o estás ofreciendo un producto que sabés que también le va a servir porque lo conoces, es una potencial nueva venta a ese cliente que ya... exactamente, exactamente o sea, estamos hablando del mapa de nuestro cliente, del Customer Journey. Estamos pensando, ¿no? Para mejorar nuestra experiencia del cliente, este mapa, antes, durante y después. Y ojo, que ese después a veces no existe y es un error garrafal porque te sale mucho más barato siempre venderle a la persona que ya le vendiste que venderle a un cliente nuevo. Hay gente que dice que te sale 7 veces más adquirir un cliente. Bueno, obviamente va a depender del negocio, no son fórmulas matemáticas exactas, pero ahí en el después, y ahí estamos hablando, ojo, de un buen después, porque también está el mal después. Porque vos podés tener una línea de teléfono y te pueden llamar por teléfono y si vos no la atendés o la atendés y le decís, nada, no me jodas, ese no es mi problema, obviamente estás haciendo una experiencia cliente negativa, te estás boicoteando. Y bueno, puede ser un error que hasta que no lo escuchaste acá, qué sé yo, no te diste cuenta. Pero bueno, este es el paso número uno. Paso número uno, hacer un mapa. Un mapa, pero que no sea solo el durante, sino que sea el antes y el después. El paso número dos, obviamente, va a ser cuando ya tenemos todo ese mapita, el análisis. Vamos a ir punto por punto analizando. Che, poniéndome en el papel de cliente, viendo si el cliente disfruta o padece.
ese poniéndome en el papel del cliente, espacio, digamos, en siendo el que está sí posicionado. el cliente Entonces, en y ese por una análisis, bueno, vamos a suma hablar un poco de todo lo que vimos. Che, bueno, espacio, vamos a digamos, en mejorar el la que está atención de posicionado. postventa, vamos a Entonces, en activar ese nuevas análisis, bueno, líneas vamos a para hablar un recibir poco de más todo lo que vimos. mensajes, Che, vamos, bueno, todo. Detectar vamos a puntos de mejorar la fortalezas y atención de debilidades, postventa, Exactamente. potenciar las activar fortalezas nuevas y mejorar las líneas para debilidades. recibir Exactamente, eso es mensajes, el vamos, análisis. bueno, Y en todos ese estos puntos de análisis fortalezas y viene la debilidades, implementación exactamente, como tercer potenciar las paso. fortalezas y Analicé, mejorar las debilidades, mejoré las exactamente, eso debilidades, es el potencié análisis. la fortaleza. En Bueno, ese ahora análisis me toca viene la implementar. Y implementación como implementar tercer paso. es una Analicé, cuestión mejoré las justamente de debilidades, lo que hablamos al potencié las principio, fortalezas, de ahora creatividad. me toca No, implementar. no Y va a haber implementar momento en que vos es digas, una listo, no cuestión puedo hacer justamente nada de más lo que para hablamos al mejorar principio, la de experiencia del creatividad. cliente. No, Así no lo va a pensaba. haber Por momento ejemplo, en que vos así lo habrán digas, pensado listo, hace no un puedo hacer momento nada cuando más para por primera mejorar la vez experiencia del cliente. aquí en Así Argentina lo andaba bien, pensaban, yo por me ejemplo, acuerdo, yo así soy lo de la habrán pensado generación hace que un vio momento el antes y cuando el después, por primera vez empezaban a venir los aquí primeros en Argentina andaba paquetes o bien, yo me compras online acuerdo, yo Mercado soy de la Libre, generación que allá vio el antes y el 2005, después, 2002, empezaban a venir los pedías, primeros pum, tac, paquetes te o llegaba a compras los dos online días, Mercado vos Libre, pensabas que ya allá estabas en el 2005, tope de por la experiencia ejemplo, de cliente. Y un pedías, día de pum, golpe te te metieron llegaba una y te bolsa llegaba a los amarilla que dos dice días, gracias por vos tu pensabas que compra, ya hola, estabas llegué, en qué el sé tope de la yo, un experiencia del mensajito de cliente. motivación. Y un día Y de es un golpe te detalle metieron una tan bolsa amarilla que dice gracias por tu rebuscado o compra, creativo hola, como vos llegué, quieras, qué sé pero yo, un mejora la mensajito experiencia de del motivación. cliente. Tener un Esos empaque detalles distinto mejora la tan experiencia del cliente. rebuscados Un o mensaje creativos de como vos postventa, quieras, luego, che, hola, pero mirá, mejora acá la está, experiencia del ¿cómo te cliente. fue? Tener un empaque Mejora la distinto experiencia del cliente. mejora la La Entonces, experiencia posibilidad del de que vos cliente. puedas colocar la Un cantidad de mensaje de estrellas de postventa, luego, satisfacción. che, todo, hola, mirá, todo acá hace. está, ¿cómo Entonces, te fue? eh, Mejora la experiencia del cliente. en Entonces, estos ya tres que sencillos puedas pasos, colocar la cantidad de nosotros estrellas de podemos satisfacción, todo hace. hacer Entonces, algún estudio eh, sencillo o en muy estos complejo tres de sencillos cómo venimos pasos, con nuestra nosotros experiencia de podemos cliente y una forma hacer que un obviamente lo haces estudio una sencillo vez, o muy lo complejo de implementás, cómo lo venimos haces con otra nuestra vez, lo experiencia de implementás, es cliente y constante y una vas a ver forma cómo que vas a ir obviamente lo haces mejorando una en lo vez, que es la experiencia del lo cliente. implementás, Ahora sí tenés el lo haces una regalo, vez, lo implementás Ahora sí, porque y vas están a ver del cómo otro lado vas esperando escuchar mejorando la seguramente un montón experiencia de del cliente. emprendedores, de dueños de negocios, Tenés el locales regalo. comerciales. Ahora ¿Y yo sí, cómo ahora hago sí, para hacer una están del experiencia? otro lado mira, esperando esto Seba yo escuchar lo vi seguramente un montón de en un emprendedores, reel, en un dueños de reel de negocios, Instagram de los locales que yo consumo comerciales. ¿Y mucho y yo dije, cómo che, hago bueno, para hacer una esto para experiencia? experiencia del Mirá, cliente esto Seba yo viene lo vi bárbaro. Podemos en un reel, dejarlo en un reel de también, si Instagram de quieren, los lo que yo pueden consumo llevárselo como mucho una y dije, estrategia de bueno, ventas, como esto lo que usted para quiera. la Yo, experiencia para del mí, cliente es más, viene tiene que ver bárbaro. más con la Podemos experiencia del cliente, dejarlo también, si porque no quieren, lo tiene pueden que ver llevárselo tanto como una con estrategia de esta ventas, como lo que usted quiera. cosa de Yo, para mí, atraer al es más, cliente, sino tiene de que que ver más con vuelva. la experiencia del Y cliente esto va para todos porque no aquellos que tiene que usan ver tanto un con QR para esta distribuir cosa su de atraer al menú, cliente, sino su de que carta de vuelva. precios, Y esto va su para todos aquellos que usan información para los un turnos, Su QR para catálogo. su distribuir su catálogo. Esa persona menú, que su carta de cuando te precios, piden algo, su vos les das un QR. información para los Bueno, turnos, su vamos catálogo, a su seguir haciendo catálogo. eso, Toda esa pero lo persona van a que hacer de una manera cuando distinta te y van a piden ver algo, vos les das un QR. Bueno, cómo les va a vamos hacer a seguir clic y haciendo cuando les eso funcione y lo nos van a escriben en hacer los de una manera comentarios si les funciona. distinta. Y van a ver Vamos a seguir utilizando el QR para cómo les va a hacer acercarle esta clic y información cuando a les nuestro funcione cliente. nos Pero vamos a escriben en los usar dos comentarios si les herramientas más, funciona. que va a Vamos a ser seguir utilizando un el link de QR WhatsApp y una para cuenta de WhatsApp Business. ¿Y acercarle esta cómo los vamos a información a usar? nuestro cliente. Acá Pero vamos a abajo usar en dos la descripción herramientas del video más, les voy a dejar que va a ser son un dos link links de que van a WhatsApp usar y una cuenta de para que ya WhatsApp Business. directamente lo ¿Y cómo puedan los pasar a vamos la a acción usar? y lo puedan Acá usar. abajo en la descripción Y del bueno, video y les voy a dejar la tercera los dos links herramienta que es van a usar su cuenta para de que ya WhatsApp Business. directamente Esto lo sí puedan tiene que pasar a ser la acción cuenta y lo WhatsApp puedan Business. usar. En Y vez de bueno, y tener el la QR donde tercera ustedes le herramienta dan y la es persona mira el su cuenta de catálogo, WhatsApp Business. descarga, Esto ahora lo sí que tiene van a que ser hacer cuenta es, WhatsApp Business. ese QR los va a llevar En vez de a tener una el cuenta de WhatsApp QR donde Business. ustedes le dan y Y la esa persona cuenta de mira el WhatsApp catálogo, Business descarga, les va a ahora lo que van a conectar con un hacer mensaje es ese automático, QR lo van sí, a con el llevar enlace a una de cuenta WhatsApp del Business. menú, Y esa cuenta carta, WhatsApp Business catálogo, les va a etc. conectar con un Lo que mensaje van a hacer automático, en sí, con el esta primer enlace link que les dejo, que les va a del servir para menú, generar el link de carta, WhatsApp
Business, van a ver que hacen clic, entran a una pantalla, tienen dos campos donde ponen su número de teléfono, o sea, el de ustedes, el de que va a recibir el mensaje, y abajo el mensaje. Si fuera un menú, por ejemplo, que diga, hola, quiero el menú. Si fuera un catálogo, hola, quiero el catálogo. Si fuera una página para agendar turnos, hola, quiero agendar mi turno. Entonces, ponen su número de WhatsApp Business, ponen el mensaje. Le dan a generar, les genera un enlace. Van a copiar ese enlace y lo van a llevar al segundo enlace que tenemos acá listado, que es un generador de QRs. Con este enlace de WhatsApp Business, que lo lleva a su WhatsApp Business, van a generar ese QR y ese va a ser su QR. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Acá se viene. Cada vez que una persona quiera el menú,
quiera el catálogo, quiera reservar un turno, escanea el QR, va a escanear, va a ir a el WhatsApp Business con este mensaje predefinido, va a decir, hola, quiero ver el catálogo. Pum. En ese WhatsApp Business vamos a configurar un mensaje automático que les va a contestar, gracias por escribirnos, acá está, y sea lo que sea que nos solicitaron. Menú, catálogo, carta, agendamiento de turnos. Y se los devolvemos. Hasta ahí no parece nada loco, pero ¿qué está pasando acá? Vos vas a tener de manera automática y sin esfuerzo una lista de clientes con sus números y su información personal, por lo menos una forma de comunicarte con ellos a través de este WhatsApp. Y con esto, una vez que vos tenés, hola, la persona te pidió, hola, dame el menú, le diste el menú, ahí terminaste, cumpliste, el vago quería el menú, se lo diste. Pero además tenés el número. Y con el número vos podés mejorar la experiencia del cliente de una manera espectacular. No solo preguntándole, che, si lo que estaba, lo que comió estaba rico, si le quedó bien el corte de pelo, si lo que sea, sino ofrecerles descuentos, ofrecerles información, regalos y un sinfín de cuestiones más. O sea, cambiando simplemente el QR que te lleve al menú por llevarlos al WhatsApp, vos estás ganando un montón en lo que es experiencia del cliente. Luquitas, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos compartido tantísima información súper valiosa referida a la experiencia del cliente. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguieron hasta el final y como siempre, ponerle like, compartir, activar la campanita porque esta información tiene que multiplicarse para que muchísima gente emprendedora pueda beneficiarse de todos los elementos que estamos compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Marketing Leaks. Nos vemos. De todos los elementos que estamos compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Marketing Leaks. Nos vemos. Espectacular.